Hola a todos y bienvenidos a este canal, mi nombre es Kevin y hoy vamos a hablar de José Antonio Rodríguez Vega, que nació en Santander el 3 de diciembre de 1957. Y me diréis, vale Kevin, pero para y dinos quién es, ¿no? Danos alguna pista, algún dato más relevante. Muy bien, hoy vamos a hablar del Mataviejas, que podríamos decir que es el asesino en serie al que más muertes se le ha logrado atribuir. Fue conocido en primer lugar como como el violador de la moto, aunque después de su detención la prensa lo bautizaría como el Mataviejas. Este asesino tiene una carrera ascendente en la que podemos observar cómo sus delitos van de menos a más hasta llegar a convertirse en el asesino más terrorífico de la historia de España. Antes de empezar, quiero informaros de los datos clínicos y de los informes psiquiátricos, ya que es muy interesante antes de entrar en el tema, ¿no? Para que os hagáis una idea de a qué tipo de psicópata trastornado pues nos enfrentamos, ¿no? El historial clínico lo define como una persona con carencia de empatía, un coeficiente intelectual de 90 y una carencia de compasión y vergüenza pues enorme. Le marcó el hecho de mantener relaciones sexuales con una mujer de 50 años cuando él solo tenía 8. A partir de ahí padecería entonces una necesidad de masturbación compulsiva. Todo esto relatado por él mismo, no es que me lo estoy inventando yo, todo esto está relatado por él mismo. Ya con 12 años empieza a experimentar unos deseos sexuales hacia su madre. Después, el 99% de los actos sexuales que realizaba con sus víctimas eran cuando éstas ya habían sido asesinadas. Estamos hablando de actos de necrofilia. No sé si puede haber algo más repugnante, asqueroso, oscuro, macabro, perverso, pero vamos, este tío era un pedazo de cabrón en toda regla. El estudio psiquiátrico nos dice que conserva inalterado el sentido de la realidad, lo que nos ensombrece y pronostica que su peligrosidad es muy pero que muy alta. Este tío no vivía en Narnia, este tío era consciente plenamente de lo que estaba haciendo. Llegamos a la conclusión de que su imputabilidad era plena, porque su inteligencia era absolutamente brillante. Era un psicópata con esa característica que envuelve al grupo de psicópatas con una frialdad clásica y sin remordimientos que no se conmueve. En definitiva, un personaje verdaderamente hecho para el crimen. Estos informes psiquiátricos son determinantes, lo que lo consideran un perverso sexual y una máquina de matar, que distingue con total claridad el bien del mal. El modus operandi de este señor consistía en ganarse la confianza de las ancianas. Para ello, intentaba ofrecerles diferentes servicios como seguro de televisiones o incluso la instalación de puertas blindadas de seguridad. De esta manera era como él no se ganaba su confianza y conseguía acceder a la vivienda. Una vez dentro y cuando las víctimas tomaban confianza, el Mataviejas sentía unas incontrolables ganas de poseerlas y de abalanzarse sobre ellas. Entonces, claro, debido a que eran personas mayores y que el factor sorpresa prácticamente es determinante, pues no tenían ninguna posibilidad, ¿no?, de defenderse. Hay que añadir que su violencia hacía que las ancianas, gritaran asustadas, y pues les tapaba la boca con tal fuerza el pedazo de cabrón que al final acababa asfixiándolas. Seguidamente daba rienda suelta a sus parafernalias, a su mente más oscura, ¿no? Tocaba a las ancianas llegando a realizar hasta actos de naturaleza sexual con los cadáveres. Es lo que hemos mencionado anteriormente como necrofilia. ¿Qué pasa? Que a continuación las limpiaba, las vestía y las arropaba en la cama, y con la misma el tío se marchaba de la vivienda. Eso sí, siempre llevándose algún objeto de recuerdo, como una especie de trofeo, ¿no? O sea, el tío era un coleccionista, ¿no?, por decirlo así. Ahora, ya teniendo en cuenta todos estos aspectos del Mataviejas, podemos empezar en el caso. José Antonio era un individuo con una fijación especial con su madre, una persona muy dominante a la que odiaba, tenía miedo y al mismo tiempo deseaba sexualmente. Los psiquiatras que lo trataron están convencidos de que fue un niño que sufrió malos tratos por parte de ella. Según las declaraciones que realizó en medios de prensa, una vez en prisión llegó a decir que todos los hombres habían sentido deseos de violar a su madre, una relación de amor-odio que marcó su vida.
pero qué putas mierdas dice el pedazo de cabrón ese, pero bueno, eso solamente lo puede decir una persona que es un pedazo de psicópata que vamos, sí, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. La sentencia que lo condena expresa textualmente que tuvo una infancia difícil, que siente rechazo hacia su familia, en especial a su madre, con dificultad para establecer relaciones con los demás y que presenta una personalidad psicopática desalmada, caracterizada por una carencia de sentimientos y una perversión sexual múltiple, que origina anomalías sexuales, al mismo tiempo que continúa afirmando que los delitos que cometía lo hacía captando la atención y simpatía de las mujeres ancianas que vivían solas. Él se casó a los 18 años después de dejar embarazada a su novia, con la que tuvo un hijo. Sin embargo, a los pocos meses de su boda, fue detenido y acusado de un delito de violación consumada, 3 en grado de tentativa con lesiones. En ese tiempo era conocido como el violador de la moto, por utilizar ese medio de huida después de las agresiones sexuales que cometía tapado con un pasamontañas, y fue condenado a 27 años de cárcel en abril de 1979. El Código Penal de 1973 castigaba el delito de violación, pero permitía a las víctimas perdonar a su agresor. Así que José Antonio escribió varias cartas a sus víctimas para ver si de esa manera conseguía el perdón, ¿no? Suplicando clemencia. Así tal cual, su madre también llegó incluso a entrevistarse con las víctimas de su hijo, solicitando también clemencia y perdón. Actualmente, claro, sería impensable que una víctima de violación tenga la más mínima relación o el más mínimo contacto con su agresor. Pero en ese momento no solamente tuvieron contacto con el agresor, sino que éste, usando unos encantos que todos los que habían hablado con José Antonio Rodríguez Vega dicen que tenía, aparte de calificarlo como una persona de bien y que inspiraba confianza. Obtuvo el perdón de todas ellas, menos de una, lo que, unido a un buen comportamiento en prisión, hizo que solo permaneciese en la cárcel durante 8 años, saliendo en libertad en noviembre de 1986. Tras abandonar el centro penitenciario, se encuentran con que su mujer se ha separado de él y que ella y su hijo lo han abandonado, trasladándose a Barcelona, el lugar de residencia de ellos, ¿no? Al ser una persona agraciada físicamente, pues no tardó mucho tiempo en encontrar otra pareja y se juntó con una mujer llamada Nieves, que sufría epilepsia. En principio intentó volver a residir con sus padres, pero aunque José Antonio siempre declaró que su madre lo había echado de casa tras golpear a su padre, que en esos momentos tenía una enfermedad terminal. Pero ¿cómo se puede ser tan hijo de la grandísima puta de encima maltratar a tu padre que está terminal? O sea, es que me cago en todo, que le pego con el filtro que tengo aquí de las máscaras, le pico la cabeza. Vamos al lío, que me estoy calentando. José Antonio y Nieves alquilaron un piso en la calle Cobo de la Torre número 2 de Santander, un lugar que al finalizar la investigación se convertiría en la casa personal de los horrores del Mataviejas. O sea, ese tío guardó en ese piso una cantidad de objetos, ¿no? Que parecía eso el Museo de los Horrores, me cago en todo. Al salir de prisión, comienza su carrera criminal. Empieza a trabajar vendiendo seguros para televisores y ofreciéndose para reparaciones de albañilería y chapuzas de menor entidad. De esta forma, se acercaba a sus víctimas, todas ellas de avanzada edad, y que vivían solas, ganándose la confianza de las ancianas, de las que estudiaba sus costumbres de forma exhaustiva. Su conducta queda descrita por Robert Ressler como un asesino en serie organizado. Es decir, este tío no actuaba así por impulso, este tío lo tenía todo muy bien planeado antes de decidirse a atacar. El primer asesinato realizado por José Antonio se produjo solo a los 5 meses de salir en libertad. No esperó mucho tiempo para empezar a asesinar. No solo las estudiaba, sino que seguía un patrón establecido. Es decir, una vez tenía la confianza con las ancianas, porque previamente había realizado diferentes visitas a las viviendas, las agredía tapándoles la boca y la nariz, lo que, unido a las grandes manos que poseía, pues no les daba mucha opción de resistencia a las mujeres. Claro, la mujer a la más joven que agredió tenía 61 años y la más longeva 93. Les ocasionaba normalmente muerte por asfixia o edema pulmonar, o incluso a veces por paro cardíaco. Claro, todo esto sin dejar prácticamente señales de violencia, ¿no? Ya que no requería de mucha fuerza, ¿no? O de mucha violencia para
para asesinarlas. Claro, debido a esto y a la avanzada edad que tenían muchas de las víctimas, ni tan siquiera muchas veces se les realizaba la autopsia. Claro, se decretaba automáticamente pues muerte natural. Nadie pensaba que había un psicópata enfermizo que estaba asesinando ancianas. Una vez vencida la resistencia de estas mujeres y de haberles provocado la muerte, abusaba sexualmente de ellas, se avergonzaba de los hechos cometidos y estaba comprobado que pasaba varias horas con las víctimas jugando y lamiendo los genitales de muchas de ellas, aunque en raras ocasiones llegaba a consumar la penetración. Después de haber satisfecho todas estas fantasías tan enfermizas y tan retorcidas, les ponía la bata, abrochándoselas hasta arriba y las metía en la cama colocándolas con los brazos cruzados sobre el pecho para después taparlas perfectamente con las sábanas, ¿no? Y con la colcha de la cama. Bueno, para dejarlo todo como que había sido muy natural. Para finalizar, robaban la vivienda llevándose cosas de relativo valor y objetos sin importancia a modo de trofeo o souvenir. El inicio de la investigación se produce tras el descubrimiento del cadáver de Margarita González Sánchez, de 82 años de edad, el 16 de agosto de 1987, que había fallecido 10 días antes en su domicilio, en la calle de la Roca, en Santander, a la que hallaron en la cama, vestida según los testigos, como para salir de paseo, pero sin bragas, y a la que se le tapó la boca y la nariz con tanta fuerza que esto provocó que la mujer se tragase su propia dentadura postiza. Como luego se supo, esta mujer no era su primera víctima. Hubo otras dos anteriormente, pero que pasaron completamente desapercibidas. A la primera víctima, Victoria Rodríguez Morales, de 61 años y fallecida el 15 de abril de 1987, José Antonio la asesinó después de tener relaciones sexuales con ella, esta vez consentidas, debido a que la víctima se dedicaba a la prostitución. Sin embargo, fue la muerte de Julia Paz Fernández, de 71 años, fallecida el 19 de abril de 1988, un año justo después de la primera, en la localidad de Muriegas, apenas a 7 kilómetros de Santander, quien se resistió a su asesino, lo cual le produjo bastantes señales de lucha. Claro, le dio las pistas sobre la autoría de José Antonio Rodríguez Vega como autor de los crímenes al encontrarse en la casa de la víctima la tarjeta de visita de este mataviejas como el albañil, el que le había hecho las pequeñas reparaciones en la vivienda. Que tras la investigación se averiguó que el mataviejas había colocado una puerta de seguridad en el domicilio de la anciana. Pero claro, más adelante se constató que había colocado puertas de seguridad en diferentes viviendas de diferentes mujeres, cuyo fallecimiento había ocurrido en circunstancias similares. Esta tarjeta llevó a los investigadores de la Guardia Civil y Policía, que fueron los que se ocuparon del último caso, a conocer que había sido condenado previamente por varios delitos de abuso sexual. Entonces saltaron todas las alarmas y tanto Guardia Civil como Policía iniciaron los dos juntos una cooperación para investigarlo. Claro, se procedió a realizar un seguimiento de José Antonio que duró 28 días, un servicio perfectamente coordinado entre ambos cuerpos, Policía y Guardia Civil, que culminó el 19 de mayo del 88 con su detención. Claro, durante los primeros días tras ser detenido va aumentando el número de víctimas. En principio eran 3, luego decía que eran 9 y tras el registro que se efectúa en su domicilio que compartía con su compañera sentimental, Nieves, hablamos de la mujer que sufría epilepsia, se encontró una habitación pintada de rojo, en la que entre muchas cosas se hallaron numerosos objetos que Rodríguez Vega se había ido llevando de los lugares donde había agredido sexualmente a las víctimas. Como alianzas, televisores, pendientes, platos de porcelana y hasta flores de plástico que pertenecían a las ancianas. El tío era un coleccionista, le gustaba coleccionar objetos de estas personas. Claro, la Guardia Civil y Policía presentaron un vídeo de la habitación con todos los objetos de estas ancianas para que los familiares de las ancianas fallecidas reconocieran los objetos y así de alguna manera poder atribuirle, ¿no?, toda la cantidad de víctimas. En total fueron 16 víctimas
que se le pudieron vincular, pero no obstante quedaron muchos objetos que nadie pudo reconocer. Pues probablemente porque a lo mejor estas mujeres pues no tendrían ningún familiar o no tenían a nadie, ¿no? que pudiera ir en su nombre a dar testimonio y a reconocer estos objetos. A José Antonio Pérez Vega se le juzgó en Santander y fue condenado en total a más de 440 años de prisión por 16 delitos de asesinato y 9 delitos de abusos deshonestos. Durante el juicio llegó a mostrarse como un auténtico divo y no mostró arrepentimiento en ningún momento, cuando incluso llegó a amenazar al psiquiatra García Andrade con asesinarlo tanto a él como a su propia madre cuando saliera de prisión. Menudo, ya no sé ni qué decir, menudo pedazo de perro cabrón, porque vamos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Durante el juicio expuso que actuaba movido por un sentimiento de odio hacia su suegra y hacia su madre. Ahora había cogido a la suegra y la había metido también en el lote, porque hasta ahora no había en principio ningún tipo de declaración como que odiaba a su suegra. Pasó por diversas cárceles, empezó a estudiar Derecho en Carabanchel, coincidió con otro célebre asesino en serie, Manuel Delgado Villegas, conocido como el Arropiero. Menudo, de este también tendremos que hablar, con el que llegó a tener cierta relación de amistad e incompetencia, presumiendo a ver cuál de los dos había asesinado más gente, ¿no? Entre el Mataviejas y el famoso Arropiero. El 23 de octubre de 2002, cuando solo le quedaban 4 años por cumplir para salir de la cárcel, el Código Penal existente en ese momento únicamente permitía cumplir hasta 30 años, ¿no? A pesar de esos 440 años que le habían condenado, solo podía cumplir únicamente un máximo de 30 años. Él fue trasladado al centro penitenciario de Topas, en Salamanca, desde la cárcel de Almería, e ingresó en la tercera galería, destinada a los presos más peligrosos, pese a que nunca había provocado ningún problema. Le quedaban únicamente 4 años para salir en libertad. Esos presos con los que coincidió, ¿no?, en la galería, solo salían al patio de la prisión en grupos de 4, así que al día siguiente salió al patio en compañía de Enrique Valle González, apodado El Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro, y también de otro llamado Felipe Martínez Gallego, 3 de esos delincuentes que eran de lo más peligroso que había. Bueno, José Antonio tenía fama de chivato, ya que en el penal de Ocaña, donde también estuvo un tiempo, avisó de la fuga de otro recluso para conseguir entonces un trato de favor hacia él. ¿Qué ocurre? Que aquí viene la fiesta. A las 11:15, Felipe Martínez Gallego golpea al Mataviejas con una piedra metida en un calcetín. Posteriormente, Enrique Valle González, el Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro, con unos pinchos, apuñalan hasta en 89 ocasiones al Mataviejas, sacándole los ojos e incluso parte de la masa encefálica de la cabeza. Claro, por estos hechos, estas personas les aumentaron la condena, ¿no?, en 13 años, pero sin embargo a Felipe solamente lo condenaron a 5, pero al poco tiempo murió en la prisión, así que no llegó a cumplir tampoco toda la condena. Al entierro de José Antonio no acudió nadie, solamente los enterradores, que tenían que estar ahí por obligación para acabar el agujero, ¿no?, el furao, como dicen aquí en Galicia, la fosa, y bueno, fue una fosa común donde se depositaron sus cuerpos y que nadie reclamó. Menudo caso el del Mataviejas al final acabó apuñalado y deshecho como una buena mierda, ¿no? Al fin y al cabo no merecía menos después de todo el daño que había causado tanto en las mujeres, ¿no?, a las que había asesinado, como en las familias, ¿no?, que bueno, imagínate pues tener que pasar por algo así, ¿no? Bueno, pues este sería el caso del Mataviejas. Él está ya bien refrito. Así que nada, espero que os haya gustado el contenido. Si queréis hacer algún tipo de comentario, ¿qué os ha parecido el hecho de que lo ejecutaran, ¿no?, o de que le dieran muerte en la misma cárcel donde estuvo interno, cuando apenas le quedaban 4 años para salir en libertad? Yo personalmente pues me hace muy feliz que ese tío ya no esté ni en libertad ni que esté en este mundo. Tampoco me valdría que estuviera preso, porque al fin y al cabo habría que seguir manteniéndolo, ¿no? Y al fin, yo pienso que esa gente pues no tiene el derecho ni tan siquiera a que lo sigamos manteniendo, ¿no? Porque al fin y al cabo sigue siendo un gasto para la sociedad. Así que nada, muchísimas gracias por seguir este canal, espero que os guste el contenido y nos vemos en el siguiente caso. ¡Hasta pronto!